Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos en el segmento más bello de todos los segmentos que estudiamos, como lo es la Escuela Sabática Regular. Ustedes conocen este segmento, la Escuela Sabática Regular. En esta ocasión se titula Administrar para el Señor hasta que Él venga. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Y les dejo con la Escuela Sabática Regular, Administrar para el Señor hasta que Él venga, a cargo de mi querida esposa Rosita, quien ya creo que ya está conectada. Amén. Sí, ahí está. Ok, ya viene Rosita, ya está en camino. Disculpe. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, ahí lo dejo con Rosita. Perfecto. Estaba hablando para mí misma. ¿Qué cosa? Buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de jueves y, como estaba diciendo, el cuerpo lo siente. Ya estamos llegando al final de la semana y realmente no hay cómo agradecerle al Señor por sus múltiples bendiciones hasta estos momentos. Vamos a seguir entonces en nuestro estudio de la guía para este trimestre, que se titula Administrar para el Señor hasta que Él venga. Vamos a compartir pantalla y vamos a entrar en materia, porque lo que viene para hoy también es de suma importancia para cada uno de nosotros. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos comprender la lección que Él tiene preparado para nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de respirar, de ver este día. Realmente no era prometido, y solo es por tu gracia y por tu amor que estamos vivos en estos momentos. Dirígenos, Señor, que podamos estar preparados, mentalmente dispuestos para recibir la lección que has preparado para cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Y estamos, para aquellos que no saben, estamos estudiando la guía de estudio titulada Administrar para el Señor hasta que Él venga. Considero que estoy de vuelta en la universidad, y estoy en la mejor universidad del mundo, la Universidad de Cristo. Y tengo el mejor profesor del mundo, el Espíritu Santo. Así que hemos estado aprendiendo juntos y necesito que todos estemos bien claritos. Nunca dejamos de aprender. No importa cuántos años usted tiene de haber asistido a la escuela, no importa en qué nivel usted dejó de estudiar, todos los días aprendemos algo, ya sea de manera formal o informal. Y esta guía de estudio para mí fue como regresar a la universidad. Claro, en todas las guías de estudio hemos estado estudiando la palabra de Dios, y siempre he dicho que estamos estudiando bajo la tutela del Espíritu Santo, pero esta en particular me llama la atención porque me gradué en administración de empresas. Entonces, muchos de los conceptos que se están presentando en esta guía de estudio me recuerdan lo que estudié en la universidad y me amplían los conocimientos que ya tenía. Así que, y en algunos casos hasta me los recuerda porque los había olvidado.
Así que le damos gracias a Dios por esto. Y durante estos 3 meses, enero, febrero y marzo, ya terminamos el mes de enero, así que nos queda este mes de febrero y marzo para concluir esta interesante materia de administración. Y el propósito de esta guía de estudio es llevarnos a desarrollar una confianza tan, pero tan profunda en nuestro amante Salvador Cristo Jesús, que nosotros podamos mantenernos fieles como coadministradores de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos, sin importar las circunstancias que estemos atravesando en el momento. Y si no conoces al Señor, te invito a conocerlo, porque la única manera de confiar en Jesús es conociéndolo. Así que te invito a conocerlo. Él ya nos ha dicho en Juan 17:3 que la vida eterna se hereda conociendo a Jesús. Si tú no conoces a Jesús, no puedes ni siquiera incursionar en vivir la eternidad con Él. Así que es necesario conocerlo, y cuando lo llegas a conocerlo, llegas a amar y llegas a entregarte por completo a Él, porque tienes plena confianza, puedes confiarle tu vida entera a Él. Y claro, una vez que tú desarrollas esa confianza con Él, Él te pone a tu disposición, pone en tus manos los recursos que Él considera que tú puedes manejar sabiamente siguiendo sus directrices. Así que es muy importante que podamos aprender a coadministrar con nuestro amante Salvador Cristo Jesús, que es el dueño, es el inversionista mayoritario en todo este negocio. Y si aprendemos todas las lecciones que Él está dispuesto a enseñarnos, miren, nuestra coadministración con Él va a ser una coadministración de éxito. Y al final, cuando Jesús venga, ¿qué es lo que nos va a decir? Bien has hecho, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esas son las palabras más dulces que cualquiera de nosotros podrá escuchar. Podremos entonces asumir mayor responsabilidad una vez que entremos al reino de Dios, porque tendremos mayores recursos a nuestra disposición. Así que aprendamos las pequeñas lecciones que el Señor nos está dando aquí y ahora. Y esta lección es la lección número 5, y estamos aprendiendo a afrontar las deudas. Es lo peor que nos puede pasar, se los digo por experiencia, caer en deuda y caer, digo yo, caer en la profundidad de las deudas es lo peor que le puede pasar a un ser humano, porque estás recibiendo recursos, pero realmente no son tuyos porque ya los comprometiste y los has comprometido hasta por años. Así que es necesario aprender a afrontarlas, tratar de evitar caer en deudas, y si ya estás adentro, entonces ver de qué manera puedes quitarte ese lazo de encima lo más pronto posible. Y claro, el propósito de la lección es darnos suficientes razones para no endeudarnos, y a la vez cómo poder salir de ellas si ya estamos metidos. El versículo para memorizar esta semana viene de Proverbios 22:7, que nos dice: el rico domina a los pobres, y el que toma prestado es esclavo del que presta. Así que vamos a liberarnos, vamos a romper esas cadenas que nos atan a los prestamistas, y esperemos con la ayuda de Dios que podamos salir de ello lo más pronto posible sin muchos problemas. Hoy nosotros vamos a estar viendo los límites de plazo y los centros de préstamo. Cuando yo vi los centros de préstamo, yo me quedé, estaremos hablando de diferentes entidades crediticias, pero al abordar la lección me di cuenta de que lo que estaban presentando son algunos préstamos que nosotros realizamos, que por regla general son de mayor cantidad de dinero. Y eso es lo que vamos a abordar hoy, los tipos de préstamos en las cuales la mayor parte de la gente se mete porque no tiene de otra, es por el monto que se tiene que tener a disposición. Así que vamos a ver estos límites de plazo y centros de préstamos,
Y el primer texto que nos presentan es Deuteronomio 15 del 1 al 5 y nos hace la pregunta, ¿qué requería el Señor de su pueblo según se revela en estos versículos? Y me encontré con esta filmina muy interesante preparada por Reavivados por su palabra, en donde nos explican la naturaleza o la manera en que el pueblo de Dios se manejaba en los tiempos de Moisés y de ese grupo por allá en cuanto a las deudas. Y en Deuteronomio 15:1 nos explica que cada 7 años el que prestaba debía perdonar toda clase de deudas. En primer lugar, se debería perdonar al hermano según Deuteronomio 15:2. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Quiere decir que todo préstamo que se hacía tenía una duración máxima de 7 años. Al séptimo año, lo que no se hubiese pagado se perdonaba. Oh, yo hubiese sido la mujer más feliz del mundo que a mí me hubiesen perdonado a los 7 años. Pero bueno, vivimos en otro mundo diferente. Así que nos dice Deuteronomio 15:3, al extranjero podrás exigirle el pago de sus deudas. Así que este perdón de deudas solamente aplicaba a aquellos que eran parte del pueblo de Dios. Los pobres también eran atendidos. Deuteronomio 15:4 nos dice, entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones. Yo no sé, hay algo que yo siempre he notado y no sé si usted le habrá puesto atención, pero este texto yo creo que todavía se aplica al pueblo de Dios en Israel. Yo no conozco ninguna persona judía que sea pobre. Yo creo que el más pobre de repente podrá tener una pequeña empresa, pero por lo menos que yo conozca, no lo he visto. Y siento que a pesar de que ellos no están en una relación con Dios, y no quiero generalizar, pero por haber rechazado a Jesús, hay muchas bendiciones que no están viviendo, o sea, no pueden recibir por ese rechazo. Sin embargo, lo que se les presentó en el Antiguo Testamento, aquellos que viven conforme a la palabra de Dios, reciben esas bendiciones. Y es importante porque muchas personas piensan que porque se rechazó a Jesús, pues ellos están desprovistos de todas las bendiciones de Dios. Y eso no es cierto. Todos nosotros a nivel mundial, todo aquel que tiene una relación con Dios, recibe del Señor sus bendiciones. Y lo que dice la palabra de Dios es cierta. Si nosotros somos fieles en coadministrar los recursos que el Señor nos ha dado, nosotros seremos colmados de bendiciones, no importa de qué nacionalidad es usted y no importa a dónde viva. La palabra de Dios es viva y eficaz y se aplica a todos. Así que el versículo 5 nos dice, y así será siempre y cuando obedezcamos al Señor nuestro Dios. El resto de la filmina, usted le puede tomar foto y podrá ver que la prosperidad económica dependía de su relación con Dios. Y ahora que estamos leyendo Segunda de Crónicas, viendo el reinado de Josafat, usted va a notar que de los reyes que hubo en Judá y Benjamín, Josafat fue uno de los mayores reformadores y fue uno de los reyes más exitosos que tuvo Judá y Benjamín en su tiempo. ¿Por qué? Porque se aseguró de enseñar la palabra de Dios y que el pueblo se diera cuenta de que al estudiar la palabra de Dios, al mantener una relación personal con el Señor
cumple su palabra y él bendice y colmará de bendiciones. Así que el pueblo de Judá y de Benjamín fue grandemente bendecido durante el reinado de Josafat, justamente porque obedecían la palabra de Dios y estaban en una relación personal con el Señor. Así que, como dice el Deuteronomio 15:5, siempre y cuando tú obedezcas al Señor, serás prosperado económicamente, serás prosperado en todo lo que pongas en tu mano, como dice Deuteronomio capítulo 28. Así que, tomando esto en cuenta, en armonía con otros estatutos de 7 años, no solo había regulaciones para los esclavos o siervos y para la tierra, sino también para los prestamistas. Debido a que los prestamistas no querían perdonar ninguna deuda, el tiempo máximo que alguien podía estar endeudado era de 7 años. Increíble, increíble, increíble. Dios es sabio y es fantástico. Pero más allá de las conclusiones que podamos extraer, estos versículos muestran que el Señor se preocupa por este tipo de problemas financieros, especialmente al tratarse de hermanos israelitas. A mí me llama la atención de que el Señor se preocupa por nosotros. Y no solamente se preocupa por nosotros, sino que se preocupa por el detalle. Hay veces yo me quedaba pensando, yo digo, ay, orar y hablarle al Señor de esta pequeñez. Dios está tan ocupado con otras cosas que a Él no le... ¿Qué voy yo a ponerme a orar por esto? Pero estudiando Segunda de Crónicas, Asa tomó una decisión de ir a aliarse con el rey de Siria y no le llevó lo que para él era una pequeñez. Y por esa gracia, pues, tuvo sus repercusiones. Así que yo he aprendido que no importa qué tan pequeño sea el asunto que está en mi mente, yo se lo presento al Señor, porque me he dado cuenta que en la palabra de Dios, el Señor se preocupa por los detalles y el detalle financiero no es tan pequeño nada, es el que hasta cierto punto más nos afecta en el día a día. Así que cuando nosotros tengamos alguna situación financiera, no dudemos en presentárselo al Señor porque Él se preocupa por este tipo de problemas. Estos versículos también muestran que el Señor reconocía la realidad de la deuda, más allá de cuán mala fuera en general. Además, enfatizan que debe evitarse en la medida de lo posible. Así que el norte de este capítulo es no te endeudes, ¿ok? Pero si te tienes que endeudar, ahora vamos a darte algunas recomendaciones que si las sigues, entonces podrás incursionar en ese tipo de deuda y ser eficiente en la administración de los recursos del Señor mientras que estás en esa deuda. Vamos a ver algunos tipos de préstamos y el primero que vamos a ver son los préstamos hipotecarios. Los préstamos hipotecarios, diríamos nosotros hoy en día, son necesarios porque por regla general el común del pueblo no tiene un recurso tan amplio, tan grande como para comprar una casa. Yo recuerdo en el tiempo de mi mamá, recuerdo que ella, si la memoria no me falla, ella me dijo que mi papá y ella, que quisieron comprar la casa en donde estamos, que por cierto, esta casa es de mis padres. Ellos quisieron comprar esta casa y cuando se les dijo el monto, ellos decidieron ahorrar un gran porcentaje de sus salarios, apretaron un poquito y entonces hicieron el abono del préstamo hipotecario, pero hicieron un abono más sustancial para que la letra del préstamo hipotecario fuese más baja y al final pudieran cancelar la deuda más rápidamente y pagando
mejor interés que estaba a su disposición en ese momento. Es importante que cuando nosotros incursionamos en hacer préstamos, seamos, yo diría, sabios en obtener la mejor eh, tasa de interés, y eso lo voy a explicar ahora, y a la vez obtener el mejor préstamo. Los bancos, uff, si fuera por los bancos, tú estarías endeudado para el resto de tus días porque serías un cliente permanente de ellos. Los bancos obtienen su ganancia de los préstamos y claro, obtienen la ganancia de los intereses que cobran en los préstamos. Entonces usted debe ser sabio, debe ser inteligente y la palabra de Dios te ayuda a hacer esto. Así que nosotros hoy en día, tal vez hace unos años no, pero hoy en día el costo de comprar una vivienda habitacional, una casa, un apartamento, está por las nubes. Es más, creo que fue ayer o antes de ayer, fue ayer, hoy que es miércoles, no, hoy es jueves, fue antes de ayer, subieron los intereses bancarios y ahora la compra de una casa, por lo menos en Estados Unidos, si ya tenía un precio prohibitivo y recuerdo que creo que fue mi sobrina me dijo que estaban comprando casa y no sé, hablamos del costo, yo creo que me dijo que estaba rondando el $1.000.000 y dije, ¿en serio? Así que yo me quedé $1.000.000, ¿y cuándo, cariño, uno va a terminar de pagar eso? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la mayor parte de las casas que están en un barrio tranquilo, que tiene buenos servicios de lo que es agua, de luz, de internet y todo lo demás. Y de repente que tengas una casa que tenga un poquito de terreno, que puedas tener un pequeño huerto o que si pegas un grito el vecino de al lado no piensa que es que te están matando porque las paredes están tan cerca que wow. Entonces, cuando tú quieres obtener una vivienda que tiene ciertos requisitos, tienes que pagar. Y los préstamos hoy en día ahora se hacen a 30 y 40 años porque el monto a pagar es tan alto que toma esa cantidad de años. Y claro, el banco feliz aprovechando la coyuntura porque entre más tiempo tú pagas, más intereses y más ganan ellos. Así que tenemos que ser sabios al momento de meternos en yo diría, yo considero que la compra de una casa es una inversión y es una inversión familiar porque esa inversión familiar, todo lo que tú construyes en lo que es tierra, la tierra, ¿se dice tierra? Sí, land. A veces se me enreda el inglés con el español y se me complica la vida. El terreno creo que es la palabra correcta. Estoy pensando en inglés y no debiera, pero a veces pasa que pienso en inglés en vez de pensar en español. Ok, sí, terreno, tierra, ok, perfecto. Así que el terreno donde está construida la casa sube de valor todos los años. Así que cuando usted compra una casa, usted está invirtiendo, porque al final, si usted fallece, usted le puede dejar como herencia la casa a sus hijos o a algún familiar y el monto del terreno donde está construida la vivienda va subiendo de valor. Así que al comprar una vivienda, usted realmente está haciendo una inversión a largo plazo. Así que al parecer una de las razones por las cuales las casas cuestan tanto es también que hay créditos disponibles a fin de que se pueden otorgar los préstamos para comprarlas. Así que dependiendo de su entrada económica, así mismo será
la casa que usted podrá comprar. Pero recuerde, hay préstamos y hay préstamos. Usted debe investigar, comparar las diferentes entidades crediticias que están dando los préstamos y lo importante, no sé si aquí no lo tienen antes de meterme en otro tipo de préstamo, aquí lo importante son los intereses. No puedo enfatizar lo más que pueda, tengo que enfatizarlo, los intereses. Usted haga la lista de los bancos que está en su país, compare los préstamos hipotecarios, vea qué interés cobran, por cuánto tiempo lo van a cobrar, vea cuánto es el abono inicial, qué porcentaje piden. Prepárese para hacer un buen abono de tal manera de que las letras pueden ser más bajas. Puede ser que usted no tenga los recursos al momento y ¿qué hace el banco? Le dice, ay, no se preocupe, nosotros le financiamos el 100%. Sí, pero ¿a qué costo? Porque por regla general, cuando tú no tienes un abono inicial, entonces el interés a la cual te prestan es mayor. Entonces tú dices, ay, no tengo que hacer un abono, pero esa conveniencia de no hacer un abono tiene su costo. Entonces, todo eso tiene que estudiarse para entonces hacer esta inversión. Muy importante, pida sabiduría de Dios, compare con los bancos, ore, póngalo en oración y yo le puedo garantizar que el Señor dirigirá su inversión, le dirá a dónde comprar, le dirá qué banco elegir y usted simplemente siga la instrucción del Espíritu Santo, pero usted tiene que recopilar la información, hacer su investigación y luego permitir que el Espíritu Santo lo dirige a hacer la elección correcta. Con eso en mente, ahora entro en los préstamos educativos. En los préstamos educativos ahora tenemos esta situación. Cuando usted hace un préstamo educativo, estamos hablando de que usted tiene que pensar cuántos hijos tiene y si por cada hijo va a ser un préstamo educativo, ¿quién lo va a pagar? ¿Usted, su hijo? ¿Cuándo? Uno las grandes tragedias que hay en Estados Unidos es que todos los jóvenes se meten a pedir un préstamo educativo porque no quieren tener el problema de estar pensando de dónde voy a sacar para pagar el próximo trimestre, así que o el próximo semestre o cuatrimestre. Entonces, se meten en estos préstamos educativos, financian toda su carrera desde la licenciatura a la maestría y algunos que van al doctorado, todo eso está financiado y cuando usted va a ver, el joven empieza a trabajar y cómo empieza endeudado, teniendo que pagar el préstamo educativo. Y él dirá, ah, bueno, pero es que no hubiera podido obtener el puesto que tengo si no hubiera tenido la licenciatura o la maestría. Y ya hoy en día, ustedes disculpen, pero el mercado laboral es tan competitivo que tener una licenciatura todo el mundo la tiene. Ahora se necesita algo más para ser más competitivo. Necesitas una maestría, necesitas un doctorado o un posgrado. Entonces, no tengo la plata y me meto en un préstamo educativo. Los préstamos educativos por regla general son con un interés más bajo, pero el problema es que inicias tu carrera profesional endeudado. Así que tal vez voy a hacer una recomendación que mi mamá me enseñó. Mi mamá, yo digo que el Señor la guió a tomar decisiones sabias. Y una de las cosas que mi mamá me dijo ya cuando me iba a casar, que yo no tenía idea, ella me dijo que cuando cada uno de nosotros nació, ella sacó, en ese entonces existía un seguro de vida educativo. Entonces ella pagaba ese seguro de vida educativo que si el niño por A o B razón moría antes de su mayoría de edad, pues se convertía en seguro de vida. Pero era educativo que si el niño cuando llegaba a los 18 años estaba vivo, gracias a Dios, entonces ese dinero servía para pagar sus estudios universitarios. Entonces, como
yo le dije a mi mamá que no se preocupara en pagar mis estudios, que yo trabajaría y pagaría mis estudios. Entonces yo fui adquiriendo experiencia y estudiando a la misma vez. Así que, claro, me tomó un poco más de tiempo graduarme, pero a las finales me gradué y no tuve deuda educativa. Y ella me dijo, bueno, yo había hecho provisión para tu educación y como no la usaste, aquí está tu dinero. Yo, ¿en serio? Y cuando vi, eran no sé cuántos miles de dólares que ella había ahorrado para que no tuviera que incurrir en un préstamo educativo. Así que le recomiendo a los padres de familia que cuando nazcan sus hijos, de repente abran una cuenta de ahorro educativa en donde van poniendo poco a poco el recurso para pagar su educación. Y hoy en día, si usted quiere darle a su hijo una educación de mayor calidad, entonces creo que la va a necesitar antes de llegar a la universidad, porque la va a necesitar para pagar la primaria y la secundaria, porque hoy en día tener a un niño en una escuela privada es tan prohibitivo como mandarlo a la universidad. Así que de repente los primeros años antes de que llegue a kinder, usted ahorre porque lo va a necesitar. Así que son tips ahí personales que le hago el comentario. Entonces, los préstamos educativos, dice la guía, mientras tanto muchas personas, padres y estudiantes se preguntan si debieran pedir dinero prestado para estudiar. Como regla general, obtener un título universitario mejorará la capacidad de ingresos de una persona por el resto de su vida. Es posible que algunos tengan que pedir un préstamo para pagar su educación, pero ten en cuenta estos factores. Tienes que devolverlo con intereses. Y ese es el problema. Todo en este mundo, todo lo que te dan como préstamo, tienes que devolverlo con intereses. Así que trata de conseguir de repente subvenciones, o sea, ayudas. Hay empresas que le dan al gobierno un cierto monto para ayudar a que los niños que no tienen recursos puedan estudiar. También existen las becas, donde tú puedes, si reúnes los requisitos mínimos, tú puedes obtener una beca. Trabaja y ahorra todo lo que puedas para estudiar. Y eso fue lo que sentí que el Señor me dijo: no cargues a tu mamá que ella te pague los estudios. Ella tenía que pagarle la secundaria a mis dos hermanos. Ya yo me había graduado. Yo le dije: mami, ya usted pagó mi secundaria. Yo de aquí en adelante, yo pago mi educación universitaria. Usted termine con mis hermanos. Y mis hermanos, los dos estaban en colegio privado. Y me dijo: no, 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 usted no me pague a mí la universidad, yo pago. Y me tomó 5 años, pero ahí estuve, ahí hasta que terminé. Y me benefició porque al estudiar la carrera de administración y trabajando en una oficina donde, gracias a Dios, ellos también te daban ayudas para pagar la universidad, entonces todos los créditos universitarios que estaban relacionados con mi empleo, la oficina me las pagó. Así que a las finales lo que tuve que pagar fue muy poco. Son subvenciones, son ayudas que uno recibe. En los tiempos bíblicos los padres le daban tierras de cultivo a los hijos para que pudieran ganarse la vida. Hoy esa herencia probablemente debería ser una educación, de modo tal que puedan llegar a ser adultos independientes. Yo no puedo enfatizar más como educadora, como una persona que mi mamá pues siempre enfatizó la educación. Ella me dijo: dale educación a los jóvenes, a los niños, porque cuando tú les das una buena educación, en el futuro, con esa educación, ellos podrán ganarse la vida, podrán ser hombres de bien. Puede ser que tengas que darle dinero en ese momento, darle dinero a una persona que necesita, pero de mayor eficacia es una educación. Y si tú puedes ayudar a pagarle los estudios a un niño de escasos recursos, al final, y lo tengo, créame que lo he visto, al final esos niños llegan a ser hombres de bien, llegan inclusive a darle mejor calidad de vida a su familia, porque el tener una educación es una inversión en el futuro
de ese niño y lo saca. La educación saca de pobreza. Lo he visto vez tras vez, y de que es la mejor inversión que se puede hacer, es la mejor. Así que recuerden, tasas de interés y el plazo de financiamiento es muy importante. Compare, trate de que si tiene que hacer una deuda, lo primero que debe fijarse es en la tasa de interés. Hay gente que tiene tarjetas de crédito y no se dan cuenta que cada vez que pasan esa tarjeta por la maquinita, están generando intereses que si tú no pagas lo que consumiste ese mes, eso se carga para el siguiente mes, y las tasas de intereses para tarjetas de crédito están prohibitivas, 15, 20%. Encima de eso tienes que pagar una anualidad. O sea, no seas víctima de los bancos, por favor, y no, espero que los bancos no se pongan bravos conmigo, pero hay que ser inteligente con los recursos que el Señor nos ha dado. Los bancos están para servirnos, pero usted tiene que elegir la mejor tasa de interés. Entre menos interés cobren, mejor. Y también tiene que ver el plazo que le dan para pagar lo que usted debe. Entre más tiempo usted demora en pagar la deuda, pues más le está generando un ingreso al banco. Usted se queda pobre y el banco se enriquece. Así que procure ser eficiente. Si va a pedir un préstamo, pida lo mínimo que necesita y pague lo más pronto posible para ahorrar en costos de interés. Y como dice la guía de estudio, en la medida de lo humanamente posible, debemos tratar de evitar las deudas. Así que con esto en mente nos vamos a una cita de la hermana White que nos dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 193, lo siguiente. En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos dijo: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Con esto Jesús no quiso decir que para que se nos perdonen nuestros pecados, nosotros no debemos requerir que se paguen las deudas justas. ¿Ok? Él no está diciendo esto. Si no pueden pagar, aunque sea por su administración imprudente, tampoco es que deben ser echados en prisión, oprimidos o tratados ásperamente. La parábola tampoco nos está enseñando a fomentar la indolencia. Así que hay dos situaciones aquí. No es que te voy a perdonar la deuda, pero tampoco te voy a echar en prisión por no poder pagarla. Entonces, o sea, cada uno debe ser responsable de que si asume una deuda, debe pagarla. La palabra de Dios declara que si un hombre no trabaja, tampoco debe comer. El Señor no exige que el trabajador sostenga a otros en la ociosidad. Bonita es de que yo voy a trabajar, el otro hermano está sentado en su casa tranquilamente y entonces él no trabaja, entonces extiende la mano de que, ay, como tú trabajas, tú tienes que mantenerlo. Hay personas que piensan eso, hay personas que piensan que las personas que tienen recursos tienen que sostenerlos porque esas personas son pobres. Eso no es. El Señor está diciendo que el que no trabaja no come. Tú sal y busca tu ingreso. Si aquellos que tienen mayores recursos ven que con todo el esfuerzo que tú estás haciendo, de todas maneras te estás quedando corto, uno te tira la toalla. Pero imagínate que mis padres o alguna otra persona me tirara la toalla y yo estoy despilfarrando los recursos o estoy sentada en mi casa viendo telenovela. O sea, no puede ser. Cada uno de nosotros tiene que aprender a trabajar y a generar nuestro propio ingreso y vivir dentro de los ingresos que generamos. Ese yo creo que fue mi descalabro financiero. Quería tratar de vivir por encima de mis ingresos y esa también es una falta muy grave. Así que les he compartido algunas de mis experiencias, espero que les ayuden. Hay la cita termina diciendo: deberíamos tratar a todas las personas como a nosotros nos gustaría ser tratados en circunstancias semejantes. Así que con esto en mente, quisiera
que pudiéramos orar y pedirle al Señor que nos ayude para que podamos poner en práctica todas las recomendaciones que se nos han presentado en esta lección hoy conforme a la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por la sabiduría que hay dentro de tu pueblo, por la sabiduría que hay en tu palabra. Que cada uno de nosotros pueda aprender a ser coadministradores sabios, que si tenemos que incurrir en deuda, lo podamos hacer en el menor tiempo posible, pagando en la menor tasa de interés y que podamos ser eficientes, Señor, en el uso de los recursos que has puesto en nuestras manos. Que tu Santo Espíritu nos dirija hoy y que nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos ser eficientes en todo lo que hagamos y podamos tomar decisiones sabias conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Hola, buen día, hermano. Buen día, hermana Magali. Bendiciones, ay, hermana. Esto excelente, ¿verdad? Esta lección de este día, límites de plazo y centros de préstamo, y como se mencionó aquí, de verdad que esto de los préstamos hipotecarios están por las nubes. Lo que nosotros hicimos con Jiménez cuando él adquirió la casa allá en Chorrera donde estaba la guardería, era 30 años la casa. Lo que se hizo fue que se hizo la hipoteca, pero era a 10 años. Entonces él dice, es mejor pagar 10 años que pagar 30 años, nos estamos ahorrando 20 años y la letra era casi igual, y eso fue lo que se hizo, y en vez de salir en 30 años se salió en 10, porque realmente la cosa está bien difícil con adquirir esta clase de préstamo a la hora de pagar, porque hermana, uno nunca sabe las cosas que van a suceder en el camino que nos impide cumplir con esa situación. De verdad, igual, recordé porque lo había leído los 7 años, ¿verdad? Que se perdonaban las deudas. Ay, hermanas, fuéramos felices si eso se aplicara, ¿verdad? Pero desgraciadamente las cosas buenas que dejó el Señor no la quieren aplicar para nuestro favor. Y realmente la visión que tuvo su mamá, mire que no sabía de esto, no sabía de este seguro educativo que se podía sacar hasta ahora, y vemos cómo los papás tienen que tener una visión de qué es lo que quieren para sus hijos y ir trabajando desde el principio, desde que nacen, para cuando lleguen a entrar en el colegio ya tengan un recurso económico, pero desgraciadamente nos llenamos de hijos, no tenemos los recursos, y sálvate como pueda. Y ojalá que hay que planificar, no se da una sí, planificación familiar. Yo empiezo a tener hijos claro. antes de casarme, entonces, ¿qué planificación voy a tener? Es que no planificamos ni los hijos. Si usted escucha, yo no quería salir embarazada, pero tiene 3 y 4 que fueron de esa misma manera. No puede ser. No puede ser. Y mire que esto está muy bueno y siento que va a ser de mucha ayuda, ¿verdad? Para muchos papás hacer
esta planificación, ¿verdad? Para la educación de sus hijos y no estar después preocupados cómo le voy a hacer para que mi hijo pueda terminar una carrera que es de verdad e ir rompiendo esas cadenas de pobreza de nuestra familia. ¿Cómo se hace con la educación? Nuestros padres no tienen para dejarnos casas, terrenos, ganado, cosas así. Lo que puedes hacer es darnos las herramientas con lo que nosotros podemos seguir adelante y es una educación y hay que aprovecharla. Amén, amén, amén. Definitivamente eso fue lo que mi mamá me dijo. Ella me dice, yo no soy rica, no te puedo dejar casas y terrenos ni nada, pero sí voy a invertir en tu educación. Y eso fue lo que hizo con los tres. Ella se planificó para que los tres pudiéramos ir a colegios privados y los tres hemos salido adelante gracias a la educación que ella nos dio. Amén, amén, amén. Lo que también me llamó la atención es que yo digo que Dios le dio una sabiduría increíble a mi mamá. Ella, mi hermano más pequeño, el más chico, él se ganó una beca porque siempre ha sido tiene una mente brillante, mi hermanito. Y mi mamá le negó la beca. Le dice, no, yo no quiero que él esté becado porque eso implica que él tiene que regresar al país y pagar, que era ese es el compromiso, tú tienes que pagar el compromiso, aunque no era un préstamo, era una beca, pero tenía que pagarlo regresando al país y sirviendo al país por un tiempo. Entonces, mi mamá dijo no, porque ella no quería restringirlo. Así que ella se apretó, como dice la correa, y le pagó la carrera, en una carrera bastante onerosa, bastante cara, en una ingeniería marítima. No, miento, fue ingeniería mecánica, pero también incluyó la parte marítima. Así que ella nada más que veía la tarjeta de crédito que le dio a mi hermano, que era débito, no era crédito, era débito, y cada país que él visitaba, nada, tú nada más que veías, compró algo en Chile o compró algo de repente estaba en Europa, porque parte del entrenamiento era práctico. Así, él estaba aplicando, en el último año aplicando todo lo que había aprendido, lo aplicaba y como era marítimo, pues tenía que darle mantenimiento al barco mientras que estaban viajando a los diferentes países. Así que él ya vio que para él fue un aprendizaje y que al final pues logró aplicarlo allá y se quedó allá. Claro, aquí en Panamá le hubiera servido trabajar en el canal. Así, pero cada padre tiene una visión para sus hijos. Sí. Claro que mamá tenía, ella tenía una visión para cada uno de nosotros y creo que sus sueños de ver a sus tres hijos graduados de la universidad y para bendición de ella, los tres al mismo tiempo, porque como yo estaba trabajando y estudiando, a mí me tomó más tiempo, pero para cuando ellos se graduaron en la universidad, los tres nos graduamos el mismo año. Y ella estaba diciendo, entonces, ¿cómo fue esto? Ella feliz de haber visto a sus hijos graduados todos, hasta creo que nos vio a todos con maestría y hasta vio a los sobrinos también graduados con sus licenciaturas. Así que amén, amén, amén. ella vio el fruto de su sacrificio con los tres y se sintió satisfecha de que su sacrificio no fue en vano. Así Amén, que amén, el mejor amén. legado, ella siempre nos Sí, dijo, el mejor legado que les puedo dejar es una buena educación, sí. y lo vio, lo vio. O la responsabilidad de los padres y la visión, ¿verdad? Que deben de tener para poder sacar a los hijos adelante. Bendiciones por eso. Exacto. Así que, marido, te paso la batuta, que tú todavía estás creo que en la lección de los nuevos creyentes. El marido se me fue. Buenos días, mis queridos hermanos. Agradecemos a Rosita y a hermana Magali por la intervención en la lección de escuela sabática regular con este asunto de los préstamos. A mí, por favor, no me mencionen que yo soy malo en ese asunto. Yo no conozco nada de eso. Eso ya a mí nada más que me enseñaron a sumar, no me enseñaron a restar. Algo que yo aprendí, es una propaganda que le doy al marido, algo que yo aprendí con José es ahorrar. José es bien duro.
José no te gasta un real, él todo lo piensa. Y yo aprendí a restringirme gracias a que él no se mete en deuda, él no se mete en tarjeta de crédito ni nada. Él toda la vida es, hey, si no tengo plata, no tengo plata y punto. Y yo era de que no, si no tengo la plata, yo uso la tarjeta. Así que parece que yo quedé en duda y él está de que muerto de la risa y que, ajá, ahora, ¿quién está cogiendo la deuda? El ahorrativo a que Jiménez, yo que va, hermana. Ay, Dios mío, qué Soy cosa. mal ahorrando. Bueno, pues si hubiera seguido ¿cómo se dice? Lo duro que es el marido para soltar la plata, no te hubiera metido en esta condición. Así que estoy aprendiendo a punta de golpe. Pero Bueno, gracias a pues Dios así los dos no aprende éramos uno. iguales, porque imagínense en que hubiéramos quedado, ni uno Así para ayudar al aprende otro. uno. Así. Bueno, Sí, señores, la escuela sabática ha terminado. Agradecemos a Dios y a la hermana Rosita y a la hermana Magali. Ellas pueden seguir teniendo su dilema de quién gasta más, el marido o la mujer. Nosotros vamos con el lema al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús, a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. rumbo al cielo. Así le damos la bienvenida a la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. No sin antes agradecer a los que han estado con nosotros en nuestra transmisión desde el principio. Le decimos, el Señor les bendiga, les guarde y los proteja. Cerramos este segmento y nos metemos en el último segmento del día de hoy, como la escuela sabática para nuevos creyentes.